Hola, buenas tardes a todos y todas. Está entrando gente todavía, entonces estamos esperando un par de minutos que terminen de ingresar para que luego eh, no se pierdan el comienzo, ¿no es cierto? Vamos a empezar en breves. Así que buenas tardes y gracias por la asistencia y el interés en este ciclo de charlas, ¿no es cierto? Aprovechamos de señalar que el ciclo es un ciclo de 3 charlas enmarcadas dentro de este proyecto Anillo sobre migración y racismo. La primera es esta sobre el tema de las expulsiones, expulsados. La segunda es vulnerados y racializados en la tercera sesión, que respectivamente las dictarán las siguientes, las profesoras Liliana Galdames y María Emilia Tillú, respectivamente directoras de líneas de este proyecto. Y María Emilia también es directora de proyecto en su conjunto. Entonces, es lo que viene para los próximos viernes en este mismo horario, en la misma plataforma, la misma conexión, y vamos a estar ciertamente difundiendo por redes y por todas las plataformas posibles, ¿ya? Para que puedan asistir y seguir este ciclo, ¿no es cierto? Vamos a esperar, yo creo que 2 minutos y le damos curso, ¿ya? Ya hay 25 personas, entonces en honor al tiempo y en función del respeto de los tiempos de cada quien y en virtud de la puntualidad también, vamos a partir en 2 minutos más. Ujú. Hay un aspecto importante que voy a aprovechar de señalar en este rato. La, la- digamos, la conferencia, la charla va a durar aproximadamente 45 minutos, luego de los cuales vamos a, digamos, abrir espacios para preguntas. Entonces les queremos pedir que pongan sus preguntas, inquietudes o comentarios en el chat de la sesión para que nosotros vayamos sistematizándolas y al final las vamos a recoger y vamos a hacer una o dos rondas según la cantidad de preguntas que se planteen para abrir un poco el diálogo. Esa es la idea de esta charla, ¿cierto? Abrir un poco el diálogo y la discusión en torno a estos temas tan relevantes para nuestra sociedad. Bueno, comenzamos, Inés, ¿le damos curso? Sí, Ya, comencemos. demos, Bueno, vamos. vamos a dar inicio entonces oficial a la charla de hoy. Primero que todo, decirles buenas tardes, darles la bienvenida, saludarles y agradecerles también por unirse a la transmisión del día de hoy. Como señalaba Eduardo, nos encontramos en la primera jornada del ciclo de charlas Migrantes en Chile, expulsados, vulnerados y racializados, organizado por la línea 3 de investigación del proyecto ANIR-PIA SOC 180008, Anillos Migraciones Contemporáneas en Chile, Desafíos para la Democracia, Ciudadanía Global y Acceso a Derechos No Discriminatorios. En este ciclo de 3 charlas nos acompañarán los 3 investigadores titulares del proyecto, que el proyecto es financiado por ANIR, dirigido, como comentaba Eduardo, por la profesora María Emilia Tillú, y de él participan la Universidad Católica Silva Enrique, nuestra anfitriona el día de hoy, y la Universidad de Chile desde sus facultades de Ciencias Sociales y Derecho. Antes de comenzar, quisiéramos también dar una pequeña introducción al proyecto Migraciones Contemporáneas. Este proyecto busca comprender el impacto de la acción estatal y social en la producción del sujeto migrante a través del análisis del sistema de condiciones sociales y estatales creados para tal producción, y cuenta con 3 líneas de investigación. La línea 1, prácticas y manifestaciones del racismo. La línea 2, normas, instituciones y jurisprudencia, la cuestión migratoria desde la perspectiva del derecho, desafíos y propuestas. Y la línea 3, la construcción institucional y política del estatus legal precario del sujeto migrante. En la línea 3 del proyecto Anillos Migraciones nos ocupamos de producir información sobre las acciones que lleva adelante el Estado en sus distintas dimensiones,
normativa, institucional y a nivel de las prácticas en los servicios, a través de la interacción directa con las personas que inciden en la precarización de las condiciones de vida de los migrantes. Uno de nuestros supuestos centrales de trabajo es que la acción del Estado, a través de su política migratoria, incide en la precarización de las condiciones que viven los distintos colectivos de migrantes en Chile, lo que se explica porque ésta ha tendido a desconocer los factores estructurales, sociales e históricos que explican la persistencia de las migraciones hacia Chile, además de operar sobre la base de supuestos fundados en el racismo estructural. Buscamos conocer cuáles son los procedimientos institucionales, instrumentos de política pública y prácticas al interior de las instituciones que contribuyen a producir y reproducir el estatus legal precario del sujeto migrante. También identificar las prácticas en las instituciones que contribuyen a superar esta situación de estatus precario del sujeto migrante, facilitando el acceso a derechos no consagrados en la normativa. Investigamos a través del trabajo etnográfico, de entrevistas en profundidad con personas migrantes usuarias de los servicios públicos en estudio, también entrevistas en profundidad en los distintos servicios, análisis de fuentes secundarias, datos y documentos, de extranjería, PDI, ministerios, cancillería, entre otros, e incidencia a través de productos tales como boletines que abordan temas críticos, los que ya llevan 5 números publicados. También realizamos análisis de políticas migratorias y análisis institucional de proyectos de ley y políticas emanadas del Ejecutivo. Hoy iniciamos nuestro ciclo con la charla Expulsados, a cargo del profesor Eduardo Taller, quien es investigador titular del Anillos Migraciones Contemporáneas en Chile y de la Línea 3. Eduardo es doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente se desempeña como académico e investigador del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud de la Universidad Católica Silva Enríquez. A continuación escucharemos a Eduardo y su presentación y, como bien comentaba Eduardo anteriormente, las preguntas se realizarán a través del chat de Zoom y luego serán sistematizadas y entregadas al expositor. Adelante, Eduardo. Ya, muchas gracias, Inés. Muy buenas tardes a todas y todos. Es muy grato estar con ustedes esta tarde, digamos, para discutir este tema que está tan, digamos, sobre la mesa en la coyuntura y que también está digamos, sobre la mesa de la investigación y de las inquietudes que están teniendo las varias universidades y varios grupos de académicos y académicas en torno a ellos. Entonces, les doy la más cordial bienvenida. Hoy día nos toca hablar de expulsados, ¿cierto? Expulsadas, ¿cierto? Y vamos a abordar cuatro dimensiones, si se quiere, de la expulsión. La dimensión de la expulsión desde el lugar de origen, ¿ya? La noción de expulsado puede leerse como lo hace, por ejemplo, Saskia Sassen en un libro relativamente reciente, que se llama así, Expulsados, ¿cierto? Que habla justamente de las expulsiones de los territorios, cómo se está viviendo eso en los lugares de origen. Y eso como de manera introductoria. Luego vamos a entrar más de lleno a la forma en que los estados receptores, con entronque naturalmente en el estado chileno, están generando condiciones para la expulsión, ¿ya? Condiciones también para la expulsabilidad, o sea, entrar en una condición de sujeto expulsable potencial y una forma también de vivir la expulsión que tiene que ver con vivir, ¿ya? En un país siendo expulsado de ese mismo país, ¿ya? Lo que hemos llamado el expulsado residente, ¿no es cierto? Gente que vive con una orden de expulsión no ejecutada y hace su vida cotidiana, en algunos casos por mucho tiempo, en esa condición. Entonces ese es un poco el marco de lo que vamos a hacer, y vamos a partir por hacer una revisión general, por situarnos en Sudamérica y el Caribe, nuestra región de referencia, en la cual nuestro país está inserto como sistema migratorio, ¿no es cierto? Sabemos que el 80%, es una particularidad, ¿no es cierto?, de Sudamérica que el 80% de la migración, de los migrantes que viven en la región, son de la propia región. Somos al mismo tiempo región expulsora y región emisora de migrantes. Entonces somos el mismo territorio que vive ambas realidades. Y vivimos una tensión que yo diría que es digamos, el núcleo central, que de alguna manera le están dando espesor y cuerpo a las migraciones contemporáneas, ¿ya? No solo en esta región, sino que en otros sistemas migratorios. Hay, por una parte,
o sea, hay una tensión que aglutina los flujos migratorios, que les da, yo creo que sentido, hoy día ayuda mucho a comprender su naturaleza, ¿cierto? Por una parte hay una profundización de lo que podemos llamar las condiciones de expulsión en los lugares de origen, profundización de la pobreza, de las desigualdades respecto de territorios colindantes, vecinos o cercanos, la intensificación de las crisis sistémicas en algunos casos, crisis económicas, sociales. O sea, hay una profundización del impacto que tienen estas crisis en las vidas de las personas. Se nos vienen crisis ambientales, en el corto plazo, ¿no es cierto? En Centroamérica y otros países de la región también se viven situaciones de violencia urbana extrema que tienen que ver con digamos, las propias relaciones y dinámicas que se dan en las ciudades, vinculadas al narcotráfico, a las pandillas, que expulsan mucha gente. Esas caravanas, muchas de ellas que vemos, digamos, dirigiéndose a Estados Unidos a través de Centroamérica y México, muchas de esas personas huyen también de situaciones de violencia de esa naturaleza. La concepción de la persecución y del desplazamiento ya no está solo asociada a la violencia política, que sigue de todas formas siendo un factor sumamente relevante. Enfrentamos un escenario de contraposición entre regiones seguras versus regiones inseguras, ¿ya? Cada vez más creo yo que hay que entender la migración en ese registro, más que en esta idea de diferencia de salarios, oportunidades de empleabilidad, como lo ha entendido la literatura más clásica, ¿no es cierto? Y naturalmente que persisten los flujos históricos, las redes transnacionales, etc. O sea, condiciones de expulsión se intensifican y al mismo tiempo avanzan las restricciones. Avanzan las restricciones por parte de los estados receptores que en la coyuntura COVID, en la coyuntura pandémica, yo creo que no puede decir que haya habido un cambio en la política de frontera. Yo creo que hay más bien dos cosas, una radicalización de las restricciones, ¿ya? Y una mayor legitimidad social de esta radicalización de las restricciones en función de la protección primero sanitaria, de la reacción frente a la pandemia misma, pero también en razón de las crisis económicas que se van gatillando, que generan naturalmente un tensionamiento frente a la migración y a los potenciales flujos en el futuro. O sea, hay una radicalización en el cierre, en la clausura, en algunos casos, de las fronteras en los países receptores, y Chile es un ejemplo, no el único de la región. Está Brasil, está Ecuador, en fin, que están en esa misma línea, ¿no es cierto? Hay por otra parte, si uno ve en los países receptores, hay una tendencia muy potente a la discrecionalidad. Nosotros me voy a referir a esto un poco más adelante también, a la nueva ley que se acaba de aprobar, de promulgar, quiero decir, una nueva ley que va a entrar en vigencia en breve, ¿no es cierto? Y sin embargo hay una tendencia a que la política administrativa, lo discrecional, lo que está en manos de los gobernantes del momento, ¿no es cierto?, pueden hacer, y la política migratoria, la política frontera sobre todo, está cada vez más articulada en ese escenario. Y este proyecto de ley nuevo que tenemos, o sea, esta ley nueva que tenemos nosotros, lo que hace es que crea un marco para que esto sea así, deja muchas atribuciones al reglamento y a la discrecionalidad del Ejecutivo. Entonces las garantías que eventualmente puedan estar en la ley, o aquellos artículos que conducen al reconocimiento de derechos, pueden ser perfectamente recortados por la vía administrativa. Y vemos también en este lado como que tensiona esas condiciones de expulsión, que busca contener de alguna manera el flujo migratorio, una fuerte instrumentalización de las personas migrantes como chivo expiatorio de, digamos, los problemas, los males que va generando el modelo de desarrollo, ¿ya? Trabajo precario, bajos sueldos, digamos, precarización en el acceso a los servicios públicos, inseguridad ciudadana, violencia, en fin, se le empieza a imputar al migrante como el responsable de todos estos males, y eso de alguna manera oculta las verdaderas causas, digamos, de esta crisis que va teniendo, creo yo, el modelo de desarrollo a esta altura. ¿Cuál es la consecuencia que tiene esto? Que enfrentamos un nuevo patrón migratorio, creo yo, o una intensificación de lo que podemos llamar la migración irregular, indocumentada, como pretenden construir algunos estados, o la migración ilegalizada por los estados, ¿ya?
en el relato y en la acción, ¿ya? O sea, la migración documentada, que hay algunas cifras que son estimaciones de algunos centros que se dedican a esto, a estimar la magnitud de los volúmenes de migración en el primer mundo, en Europa y en Estados Unidos. Y nosotros, como tuvimos un proceso de regularización reciente, tenemos digamos, información sobre la magnitud de migrantes en esta condición que había el 2018, al menos el acumulado hasta ese momento, que era en torno al 12% de la migración de ese momento, ¿ya? Hoy día, como veremos, probablemente es mucho más alta. ¿Y por qué es importante esto? Porque la condición de sujeto indocumentado es lo que te convierte en sujeto expulsable. Es una de las causas principales que te hace ser un expulsable en las sociedades de destino. Hoy día en la región, para cerrar un poco la contextualización, señalar yo que el 80% de los flujos que recibe la región provienen de la propia región. Pues bien, esto se ha intensificado en el último tiempo. Vemos que el crecimiento de la migración desde Sudamérica hacia Sudamérica ha crecido en la última década en más de un 100%, además que se ha duplicado de 3,6 millones a 7,8 millones. Y eso es un crecimiento mayor que el que ha tenido hacia afuera de la región. Vale decir, los flujos migratorios en Sudamérica se están dirigiendo mucho más a la región, y esto tiene un significado social muy importante, y es que como se requieren más recursos para migrar más lejos, naturalmente que la migración más cercana, hacia lugares más colindantes, en la propia región, habla de que los flujos migratorios se han transversalizado, o sea, las expulsiones se han transversalizado en términos de sus orígenes socioeconómicos. Hoy migran más pobres que antes hacia la región. Y los destinos, ¿ya? Destinos de este momento, ¿no es cierto? Si miramos 2015 a 2019, la nueva migración, que es la diferencia entre la barra azul y la barra roja, vemos que se concentra principalmente en estos cuatro países, ¿no es cierto? En Colombia, Perú, Chile y Ecuador. Son los que han recibido el volumen más grande de nuevos migrantes, cuya composición, no me voy a detener mucho en esto, pero cuya composición en su mayor parte, o sea, de esos 4,1 millones de nuevos migrantes que se dirigen a estos cuatro países de manera prioritaria, provienen en gran medida de Venezuela, que ha expulsado una cantidad enorme de gente en los últimos años, por sobre los 5 millones de personas, y a lo que se suman flujos que ya venían de antes. O sea, la región del Caribe también ha persistido como una región muy expulsora. La migración caribeña hacia Sudamérica creció en un 90% en los últimos 5 años, y sigue Colombia, Perú, Ecuador, en fin, emitiendo flujos migratorios. Entonces, se suma un proceso migratorio que ya venía antes con cierta estabilidad de crecimiento a este reventón que ha implicado la expulsión masiva de venezolanos y venezolanas desde ese país. Entonces, ese es un poco el escenario. Restricciones frente a condiciones de expulsión que redunda en sujetos expulsables, en un incremento del sujeto expulsable en razón del ingreso clandestino, ¿ya? ¿Qué pasa en Chile con los expulsables, ¿no es cierto? Con las personas expulsables. Antes algunas referencias más generales a la relación entre Estado y migrante, ¿no es cierto? El Estado se relaciona con la migración a través de la política migratoria, que es un sistema de condiciones. No hay política migratoria que no establezca algún tipo de condición de ingreso y de permanencia. Es por definición eso. Pero al mismo tiempo es un conjunto de mecanismos para superar esa condición, o esa condicionalidad. O sea, la política migratoria tiene este animal de dos cabezas, ¿no es cierto?, que por una parte crea al sujeto migrante, lo crea como un sujeto restringido en su acceso, y al mismo tiempo lo libera de ser migrante, ¿ya? Si una política migratoria, digamos, crea ese sujeto migrante y no lo libera, está cumpliendo solo una parte de su condición, y por lo tanto es exigible, ¿ya? Es exigible que toda política migratoria tenga esta dimensión de salida de la condición de migrante, punto de llegada al menos a un reconocimiento formal por parte de la sociedad de destino. Entonces, si miramos las políticas, si miramos cómo reacciona el Estado frente a la migración, vemos que hay estados que tienden a acotar el estado de ser migrante o la condición de la situación de ser migrante, y hay otros estados que tienden a hacer de esta condición, de esta situación, ¿ya?, inicial, una condición social permanente, transferible incluso a las nuevas generaciones de hijos de migrantes o, no sé, peruanos de origen
o chilenos de origen peruano, o peruanos de origen haitiano, en fin. Este estigma que se va transfiriendo de generación en generación, de alguna manera expresa este fracaso de la política migratoria en generar condiciones de salida o de caducidad de la situación migratoria. Ahora, este estatus legal, el Estado es por lo tanto productor de la condición de migrante, produce un estatus precario y un sistema de avance y retroceso en esta lógica, ¿no es cierto?, de estar regular a estar irregular, la ilegalización y la legalización de los sujetos, la irregularidad, la condicionalidad, la expulsabilidad, en fin. Se va produciendo sobre la base de acciones en política y también sobre los relatos. Vamos a hablar algo hoy día sobre esto, sobre los relatos que se han construido en base a la migración, articulado con la expulsabilidad y las expulsiones que digamos que se han estado gatillando en el último tiempo, ¿cierto? Y finalmente hay esta idea de superar la condición de migrante, tiene una complejidad, porque nos puede hacer creer que las trayectorias migratorias son trayectorias lineales y ascendentes hacia los derechos, ¿ya?, hacia el reconocimiento, pero muchas veces ¿ya?, no ocurre así, son trayectorias circulares, de caída, de retroceso, donde se entran en callejones sin salida. Hay muchas trampas en la política migratoria que inducen a estar en una temporalidad permanente, a caer en la irregularidad, a convertirte en un sujeto residente expulsado, por ejemplo, lo vamos a ver enseguida. Hay dispositivos de política que son reversores de las trayectorias, que te hacen retroceder en el camino. Entonces, hay una complejidad en la política migratoria que más o menos está reflejada en algunos, en parte, en estos aspectos que acabo de señalar, ¿cierto? Ahora, la expulsabilidad en Chile, ¿cómo te convierte en sujeto expulsable? En Chile hay dos marcos generales jurídicos que te permiten, que te inducen en esta dirección. Primero está el ámbito de la expulsión. Ahora acabo de tomar conciencia que no sé si puse bien el número de la ley, pero bueno, es la ley que conmuta penas, ¿ya?, a gente que está condenada, extranjeros y extranjeras que estén condenados en las cárceles, con condenas de menos de 5 años y un día. Hay una ley que permite conmutar esa pena sobre la base de una solicitud que se hace al Poder Judicial, que se le conmute la condena por la expulsión. Ya, es una forma, la expulsión judicial, ¿no es cierto?, que no tiene que ver con la política migratoria, tiene que ver con una política de descompresión carcelaria, con una política de también, en términos de la idea de que el condenado, en fin, esté en el lugar, no apartarlo de sus vínculos familiares, en fin. Entonces tiene un sentido ese tipo de expulsión, ¿cierto?, que es una política básicamente desde el punto de vista del Estado receptor de descompresión carcelaria. Y por otro lado está la expulsión administrativa, que no ejecuta el Poder Judicial, o sea, que no dictamina el Poder Judicial, sino que están decretadas por el Ministerio del Interior, ¿ya?, y que están principalmente asociadas a faltas a la ley de extranjería, ¿ya?, o a vulneraciones a la ley de extranjería. Esto ocurre tanto en la ley antigua, en el decreto de ley 1094, como en la nueva ley que se acaba de promulgar. Es una primera cuestión que hay que tener. Hay dos tipos de expulsiones, lo subrayo porque me voy a referir a esto más abajo, ¿no es cierto? ¿Y por qué es relevante? Ha habido del 2018 en adelante, cuando se inaugura esta política de ordenar la casa, ¿no es cierto?, ha habido un cambio en la política de expulsiones, donde empiezan a cobrar preponderancia en el total de expulsiones que realiza el Estado, las expulsiones judiciales. O sea, se empieza a expulsar en relación a los años anteriores a muchas más personas que están en situación de condena, que están presas en una cárcel por haber cometido un delito, principalmente pasar droga de un país a otro. Ese es el principal delito por el cual se expulsa gente por esta vía, ¿no es cierto? O sea, vale decir, hay que establecer esta distinción, que es justamente la que no se establece en el relato de la autoridad que ejecuta estas expulsiones, que es la distinción entre los problemas del narcotráfico internacional y la realidad de las migraciones, ¿ya? Una de las particularidades que tiene el relato sobre la política migratoria, que no refleja esto que estoy señalando, es que se han juntado ambas cosas, narcotráfico y migración. Se han juntado de manera arbitraria e injustificada, ciertamente.
Entonces, una de las cuestiones que se ha hecho es que se ha priorizado la política en el volumen total de expulsiones, se ha priorizado en la cantidad de expulsiones judiciales versus las administrativas. Dicho en otros términos, hoy día son más los narcotraficantes internacionales que son expulsados, ¿ya?, que las personas migrantes que han vulnerado la ley de migración, ¿ya?, en contra de lo que se instala en el relato, ¿ya? Voy a referir más con datos a esto más abajo, ¿no es cierto? Ahora, otro elemento que es importante, que crea condiciones de expulsabilidad, es la irregularidad. Y aquí tenemos dos formas de irregularidad: la irregularidad de origen, aquella que ingresa clandestinamente al país sin pasar por control de frontera, ¿ya?, que es la irregularidad de origen, ¿no es cierto? Y la irregularidad de venida, quien ingresa al país, ya, por la frontera, con una visa, ya, con una autorización, y luego la pierde porque permanece más allá de lo que dura la autorización, o porque la autorización no le permite trabajar y se pone a trabajar, entonces entra en la informalidad y no puede renovar tampoco los papeles. En fin, hay una serie de condiciones que generan esta irregularidad de venida, que es el grueso de las personas que se encuentran en situación irregular en Chile, ¿ya?, y en otros países probablemente también ocurra, que con sistemas migratorios parecidos, o con regulaciones migratorias parecidas más bien, es de esta naturaleza. O sea, si vemos el proceso de regularización que hubo en 2018, lo puse en la lámina anterior, pero la pasé muy rápido, está el de los 150.000 personas que se inscribieron en ese proceso de regularización, solo el 12%, perdón, solo sí, como son de los 150, eran 12.000. ¿Ya? Un poco menos, no, un poco menos del 10% está 12.000 personas de las 156.000 que se incorporaron, había ingresado clandestinamente. El resto era personas que había perdido la documentación, que no había podido renovarla, que no alcanzó a hacer el trámite a tiempo, en fin, o que perdió el contrato y no pudo renovar los papeles, irregularidad de venida. Ambas son causales de expulsión bajo ciertas condiciones, ¿ya? Una, la de origen, es callejón sin salida. O sea, si entras clandestinamente, tienes muy pocas salidas a que no te expulsen. Y en términos de la irregularidad de venida, hay más ventanas de escape, pero también es una situación que te puede conducir, que te hace un sujeto expulsable. Una vez que pierdes la documentación, entra en un camino de expulsabilidad. De hecho, en la nueva ley, los residentes con permiso de residencia permanente todavía pueden ser expulsados. Todavía eres expulsable aunque tengas la residencia, ¿cierto? Otra particularidad que tiene la ley nueva tiene que ver, que se ha discutido mucho esto en la prensa, ¿no es cierto?, tiene que ver con el doble filo, ¿no es cierto?, de la ingreso clandestino, que deja de ser delito. El decreto de ley de la dictadura decía que la migración clandestina, el ingreso clandestino, es un delito. Por lo tanto, tiene un proceso de judicialización. Pasa por tribunales cuando se hace, debiera pasar por tribunales, se lo saltaban la autoridad administrativa, y por eso se podían presentar ciertamente recursos en tribunales para, digamos, revertir expulsiones que no pasaban por esta vía de notificar a los tribunales. O sea, era un delito, ¿ya? Al dejar de ser delito se hace más fácil la expulsión, porque la autoridad administrativa puede ejecutarla sin pasar por el Poder Judicial. Ese es el doble filo de esta, claro, hay una nueva, se cumple el estándar internacional respecto de que la ingreso clandestino deja de ser delito, pero el cumplimiento de ese estándar nos conduce a que eventualmente la autoridad administrativa se puede, digamos, o sea, la expulsión se hace más fluida para la autoridad administrativa. Lo cual es muy grave en contextos como el actual, donde se criminaliza en el relato la migración. Y por otra parte, otra condición importante de expulsabilidad en Chile es este sistema de visas consulares que incentiva, como lo vamos a ver enseguida, el ingreso clandestino y por tanto la expulsabilidad de las personas. ¿En qué consiste o ha consistido, cómo se ha estructurado este sistema de visas consulares? Hay una dimensión, hubo mucha consistencia en la implementación de esto, en el sentido de que apenas se asume el gobierno de Piñera en 2018, crea por decreto una cantidad de visas consulares importantes, ¿no es cierto?, que después va complementando con otras, y yo puse ahí las más relevantes, ¿no es cierto? La visa de responsabilidad democrática, con gran publicidad, es una visa que se presentó como de acogida a la población venezolana que quería huir de Venezuela, una suerte de, digamos, semi-asilo,
¿ya? No es eso, pero se acerca en el relato a eso, ¿no es cierto? En la forma en que se presentó. Pero es efectivamente una visa restrictiva, porque es una visa consular. Es una visa que tienes que pedir en el consulado chileno en Venezuela. Es un desplazamiento de la frontera hacia Venezuela. Y de hecho, las personas venezolanas que llegaron en 2019 a la frontera norte de Chile los mandaban al consulado, no de Caracas, pero sí de Cochabamba, ¿no es cierto?, a solicitar esta visa, ¿ya? Muchos de ellos pedían refugio y le decían, no, usted tiene el instrumento de la visa de responsabilidad democrática, vaya a su consulado a pedirlo. Entonces, funcionó como dispositivo de cierre de la frontera. Las visas de turismo para Haití primero, para Venezuela después, que tiene el antecedente de la visa de turismo por motivo de turismo para República Dominicana, que se implementó en 2012 en el primer periodo de Piñera, y luego la visa de oportunidades laborales consular, o sea, una visa que hoy día está consagrada en el reglamento, ¿ya? No se llama oportunidad laboral, se dice, tiene otro nombre, pero una visa laboral, visa consular por motivos laborales se llama, no oportunidad. La nueva ley lo que hace es consagrar, ¿ya?, un sistema de visas consulares para todo residente temporal, o sea, cualquier persona que quiera venir, ¿ya?, como se ha dicho hasta el cansancio por la autoridad, venir a vivir, a trabajar a Chile, va a tener que conseguir una oferta de trabajo o va a tener que cumplir los requisitos, ¿ya?, de la visa, ¿ya?, que algunos están en la ley y otros están en el reglamento, pero oferta de trabajo o contrato va a ser uno, ¿cierto? Va a tener que conseguirlo en el consulado del lugar de origen y venir con esa visa ya en la mano, ¿ya? No va a ser posible entrar a residir, como es hasta hoy día, como ha sido siempre en la historia de Chile, y como es en prácticamente toda la región, entrar a residir desde la frontera, ¿ya? O sea, la frontera ahora va a estar en los consulados, en los lugares de origen. Lo que va a incentivar, ciertamente, como acabo de señalar, el ingreso clandestino. Ya vamos a ver un poco de datos al respecto. Otro elemento importante que tiene la ley en términos de producir o incentivar la expulsabilidad de las personas es que se crea una categoría de ingreso. De todas formas se va a poder entrar a Chile, ¿ya? No a residir, pero se va a poder entrar a Chile con un permiso transitorio con el cual no vas a poder cambiar de categoría a otra. No vas a poder optar a la temporal con un permiso transitorio como se puede hacer hasta hoy día o hasta que se publique la ley. No sé si se ha publicado hoy día o ayer. Pero hasta que se publique la ley es posible ingresar como turista y cambiar con un contrato o una oferta laboral con un contrato a la visa sujeta a contrato o a una temporada. Y esto naturalmente, o sea, ya el programa de trabajadores invitados que implementaron los alemanes o el programa Bracero en Estados Unidos en las décadas del 50 y del 60 mostraron que esta idea de la migración, de que las personas que ingresan a los países y que después tienen que irse, normalmente no se quedan, ¿cierto? O sea, normalmente no se van si es que encuentran empleo, si es que las condiciones de la situación de sus países no les ofrece condiciones de sobrevivencia, etc. Entonces, aquí hay como un incentivo a la entrada y un incentivo a la permanencia irregular, ¿ya? Y otro elemento que yo creo que fue importante, del que se ha hablado no tanto respecto al proyecto de ley, es que abre la posibilidad de la ley a extender la temporalidad hasta los 4 años y más. O sea, una persona podría estar con sucesivos permisos temporales durante más de 4 años, ¿ya? Eso retrasa el acceso a la permanencia definitiva, que es un peldaño más alto de certidumbre en las vidas de las personas y de reconocimiento y de acceso a derechos, que lo ideal es que esté antes, ¿no es cierto? 4 años de temporalidad implica 4 años de precarización, 4 años de dificultad para acceder a los servicios públicos y privados, 4 años de probabilidad de caer en la irregularidad, o sea, las probabilidades de caer en la irregularidad, de retroceder en la trayectoria migratoria hacia estadios o estatus más precarios que los que estoy ahora con mi visa temporal, es más probable estando con visa temporal que con definitiva. Entonces es un problema y es un dispositivo que incentiva, yo creo, la responsabilidad, esta extensión de la temporalidad. Y ahora, frente a esto, ¿cuál es la oferta, la respuesta que puede tener esto, ¿no es cierto?, en términos de salida de la responsabilidad, los procesos de regularización? Ya decía yo que el 2018 se hizo uno, como todos sabemos, ahí está la información como de los datos, son 55.000, 56.000 solicitudes y se estamparon el 62%, o sea, 95.000 visas estampadas. El resto no se sabe,
Están aprobadas, pero no están las personas con las visas estampadas en los pasaportes porque no supieron cómo notificarlas. En fin, hay un problema de gestión importante ahí que no se logró zanjar. Y el dato también que señalé antes a propósito de que una parte muy pequeña, menos del 10% de las solicitudes de regularización fueron por ingreso clandestino. La mayoría era gente que estaba en trámite, ¿ya? O sea, que era de irregularidad de venida y que contaba ciertamente con mecanismos ya para salir de esa situación, y este proceso de regularización lo que hizo en realidad fue acelerar ese trámite. Y ahora viene un nuevo proceso de regularización. Con la nueva ley hay un artículo transitorio que habilita un nuevo proceso de regularización, pero no incluye a quienes ingresaron clandestinamente. Una política implementada en 2018 que ha incentivado, como nunca antes en la historia reciente de Chile, el ingreso clandestino de personas, se aprueba una nueva ley sin un artículo que saque a esas personas de esta situación, ¿ya? Y hay conciencia de esto, ¿eh? La otra vez el jefe del Departamento de Extranjería señalaba en una entrevista, le preguntaban si es que él creía que se podían expulsar a los 16.000 personas que habían ingresado a Chile clandestinamente el año 2016, y lo dijo claramente, no es posible. Y tienen la posibilidad de abrir un proceso de regularización extraordinario, lo hacen y lo excluyen. Deliberadamente están produciendo sujetos expulsables en el territorio. Ahí hay una decisión política de tener sujetos en esa persona, en esa condición. La ley, por otra parte, no contiene un mecanismo de regularización por arraigo como tienen otras leyes migratorias como la española, por ejemplo, que después de vivir un tiempo en el país de manera irregular, sin papeles, puedes optar a un permiso temporal. Esto se discutió en la discusión parlamentaria que hubo respecto al proyecto, pero se rechazó por votación en el Senado. Se rechazó esto. Pero fue un punto que se dio. Algo dice que no logró. Aquí está el resultado de las visas consulares, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que algunos de los resultados que han tenido estas visas consulares que se han implementado? La visa de oportunidades laborales hasta el 2019, podemos decir que, ha fracasado, en el sentido de que se han solicitado muy poquitas, a nadie le ha hecho caso a la visa de oportunidades laborales, han hecho 2.000 y tantas solicitudes y se han rechazado una gran parte. O sea, es un dispositivo que no funciona, y cuando funciona para cerrar la frontera, para no dejar entrar a las personas. La visa de responsabilidad democrática, el gran, digamos, por decirlo así, dispositivo como publicitario del gobierno en esta materia, tampoco ha sido, también ha sido, diría yo, un fracaso en el sentido de que hay un 26% simplemente que se ha otorgado. No se han resuelto 86.000, esto hasta el 2019, después con la pandemia se dejaron de procesar simplemente. O sea, hay un volumen bastante más amplio del 2019 y 2020 que simplemente se dejaron de procesar estas visas y quedaron ahí en el aire, y se ha rechazado una parte importante. O sea, hay que tener ojo aquí con las capacidades de los consulados para procesar visas. O sea, hoy día que el sistema migratorio, está bien, se crea esta nueva institucionalidad del servicio, que yo tengo observaciones críticas también, pero las solicitudes se van a hacer a través de los consulados de la Cancillería. ¿Qué capacidades tienen ellos de procesar las visas? Lo que nos demuestra esto es que muy pocas, ¿no es cierto? Hay una alta tasa de rechazo, y lo mismo con las visas de turismo, que también la tasa de rechazo es muy, muy alta en ambos casos. Aquí tenemos el dato de hasta 2020 del incremento de la expulsabilidad. O sea, pasan del 2018 en adelante a haber ingresos clandestinos pasan de ser 2.900 en 2017 al año, a 6.000, luego 8.000 en el 2020, plena pandemia, 16.800 ingresos clandestinos denunciados, autodenunciados. Porque aquí hay gente que no se denuncia, digamos, el dato que tenemos para hablar de esto y para conocer esta realidad, pero probablemente hay mucha gente que no se autodenuncia, o que no es denunciada, y que sigue viviendo en la invisibilidad absoluta. Y suman, es importante este gráfico porque muestra la línea morada cómo suben los expulsables, y ojo, bajan las expulsiones. O sea, hoy día se expulsa menos gente de lo que se expulsaba antes, en contra de lo que se cree. O sea, esto no es un régimen, no es un sistema, no es una política expulsora, sino que es una política productora de expulsables.
principalmente. O sea, si uno ve las curvas, las vamos a ver en detalle ahora, ¿no es cierto? Cómo se incrementa la cantidad de personas que son potencialmente expulsables, sin embargo las expulsiones van a la baja o han ido a la baja en los últimos años. Lo cual, de alguna manera, nos habla también de la eficacia del relato. Un relato construido en las losas de los aeropuertos, ¿no es cierto?, frente a los aviones que expulsan gente, ¿no es cierto?, vestida de blanco o de otro color, ¿cierto?, donde se está diciendo que la casa se ordenó, que la frontera se cerró, ¿ya? Pero lo que nos muestra la información es otra cosa. Es lo contrario, de hecho. ¿Y quiénes son los expulsables? Es selectivo. Es selectivo. Los más castigados por la frontera. ¿Ya? Los que más se les cierra la frontera. Aquí vemos en la línea verde, para partir por abajo, ¿no es cierto?, el ciclo de los dominicanos y dominicanas. Se ven chicos los datos, pero son enormes. Lo que pasa es que aquí lo que pasa con Venezuela, el 2020, ¿no es cierto?, hace que el resto del gráfico se vea como de menor magnitud. Pero son cifras muy significativas. La migración clandestina dominicana empieza a existir a partir del momento en que se le impone el visado consular. Aquí en Cuba hubo un caso, una situación particular de un éxodo muy importante cubano hacia Sudamérica, y los cubanos ciertamente se les solicita visa consular también, e ingresaron un grupo importante en estos años, ¿no es cierto? Y luego viene Haití, que tampoco existían ingresos clandestinos de haitianos en el 2018, y hoy día están en los 1000 y tantos, el 2020, y Venezuela es el caso más ejemplar, donde tampoco existían los ingresos clandestinos hasta que se les cierra la frontera, y los ingresos clandestinos suben hasta los 12.900. Gente que es expulsable, gente que va entrando a estos callejones sin salida de un sistema migratorio repulsivo frente a ellos, o que los repelente, no sé cómo se dice. A propósito de la selectividad, ¿cómo se ve esto en los periodos? Aquí dividí el periodo entre hasta 2017, 2010-2017 en la década, y 2018 y 2020. Lo primero que vemos es el volumen, ¿no es cierto? En el total de la década, ¿ya?, han ingresado clandestinamente, se han convertido en sujetos expulsables más de 44.000 personas aproximadamente. El 30% de ellas ingresó en los 8 años que van de 2010 a 2017, y el 70% ingresó en los últimos 3 años, 2018, 2019 y 2020, cuando se implementa este cierre de la frontera. Tenemos las nacionalidades venezolanas, ¿no es cierto?, dominicanas, y aquí cubanos los principales, que tienen visa consular. Aquí están los dominicanos punteando, y estos dos, los colombianos, Colombia y Bolivia, hay en la frontera, claro, hay dispositivos que están institucionalizados en las normas, ¿ya?, las visas, los decretos de la visa consular, y hay dispositivos que están institucionados en las prácticas. Aquí hubo, me acuerdo, en 2016, al 17, cuando llegaban al Consejo Nacional de Migración, al consultivo, llegaban las denuncias de rebote en la frontera de colombianos y colombianas, que por instrucción de la Subsecretaría Interior a la Policía de Investigaciones no se los dejaba entrar a los colombianos, ¿ya? Entonces los oficiales de frontera, los PDI en la frontera, que tienen la atribución discrecional de dejar entrar o no, hacían caso a esa orden y no dejaban entrar colombianos y colombianas. No tienen visa consular, pero sí la frontera operada sobre la base de la discrecionalidad. ¿Ya? Punto 3, ¿no es cierto? Expulsar como meta y criminalizar como medio. Aquí vamos a entrar un poco más en los datos de expulsión administrativa judicial. El gobierno se puso como meta de Piñera, ¿no es cierto?, expulsar 2.000 inmigrantes al año. Ese fue su objetivo, para mostrar que se estaba ordenando la casa. El principal elemento de ese relato era que lo corona el propio presidente de la República en la promulgación del proyecto de ley hace 4 días atrás, donde dice: no queremos que ingrese a nuestro país el crimen organizado, el narcotráfico, el contrabando, el tráfico y la trata de personas, o aquellos que no respetan nuestras leyes. Así presenta la ley de migraciones el presidente de la República. Entonces, evidentemente que hay una criminalización expresa y deliberada en el relato, ¿ya? Y también está en la práctica, porque estas expulsiones que se muestran mezclan, juntan las dos expulsiones que nosotros habíamos visto antes, ¿no es cierto? La administrativa, personas que vulneran la ley de extranjería por ingreso clandestino o por irregularidad de venida, y criminales que están
presos por narcotraficantes que están presos, no criminales necesariamente, pero personas que están presas por narcotráfico internacional, están condenadas por ese u otro delito. Entonces, la nota dice, primera vez yendo hacia esta meta, ¿no es cierto?, de la expulsión masiva. En un solo día no se había expulsado administrativamente a tanta gente. Esa es la bajada de la pauta, evidentemente, de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno, y sin embargo en la nota aparece la realidad. Dice, aparte de quienes entraron de forma ilegal, ¿ya? Y que fueron deportados vía administrativa, entre los expulsados también hay quienes cometieron delitos, algunos ligados al narcotráfico, la mayoría. O sea, las expulsiones que se han ejecutado en el último tiempo son principalmente expulsiones de esta naturaleza. Aquí está el gráfico, ¿no es cierto?, que nos muestra en la barra roja, en las cifras rojas, ¿no es cierto?, nos muestran las expulsiones judiciales por año frente a las expulsiones administrativas. Lo que se hizo para alcanzar la meta de los 2.000 expulsados, que iba a transmitir el mensaje de que se está ordenando la casa, lo que se hizo fue implementar una política de descompresión carcelaria. O sea, implementar una política de ejecución de órdenes de expulsión ya dictaminadas, ¿ya? Y lo que hizo la subsecretaría de Interior fue simplemente ejecutarlas. Y entre medio pusieron algunos migrantes extranjeros que ya llevaban algunos casos mucho tiempo viviendo en Chile y que tenían de alguna manera alguna vulneración o falta o delito en contra de la ley de extranjería. Entonces juntaron ambas cosas en el relato y las juntaron también en la práctica, aun cuando no contaron la verdad completa, que es que lo que estaban haciendo no era una política de control de fronteras, sino que era una política de descompresión carcelaria principalmente en el norte, ¿ya? Que también en Santiago. Aquí se ve, ¿no es cierto?, la diferencia que tiene del 2003 al 2018, la diferencia entre expulsiones judiciales por conmutación de pena, ¿no es cierto?, decretadas o dictaminadas más bien, que están en la línea sur, y las ejecutadas, que va siempre más abajo. Y lo que ocurre en 2018 es que el delta se reduce. O sea, lo que se hace es ajustar, ¿cómo se dice?, ejecutar los decretos, ¿ya? Es importante ver, junto con esto, con cómo la estrategia de mostrar que se está controlando la frontera a través de las expulsiones se orienta principalmente a esto, a reducir el delta entre decretos y ejecuciones de expulsión, ¿no es cierto? Se ve aquí importante ver también cómo bajan también estas expulsiones. Es decir, el volumen total de expulsiones ha bajado en los últimos años en contra de lo que se transmite también, ¿no es cierto? Y han aumentado, aquí se ve claramente las tres cosas, ¿no es cierto? Expulsiones en rojo, ¿no es cierto?, las expulsiones judiciales. ¿Ah? Se ve que en el resto de la década, del 2013 en adelante, eran mayores las administrativas que las judiciales, ¿no es cierto? 2017 ya para el 2018 se hace el cruce, el cambio, el giro en la política de expulsiones y las administrativas bajan. O sea, deja de ser prioritario expulsar a personas migrantes a propósito de la ley de extranjería y pasa a ser prioritario porque es más eficiente, es más barato, o sea, vas a la cárcel, lo tomas y lo expulsas y lo subes al avión, y van los medios, etcétera. A la gente que ha vulnerado la ley de extranjería hay que notificarla, buscarla, es decir, hay una logística que digamos, contradictoria en la práctica con el relato de cumplir la meta, ¿no es cierto?, de los 200, de las 2.000 expulsiones al año. Y aquí en la línea Morazzi también se ve el descenso total de las expulsiones, ¿no es cierto? O sea, van a la baja. Nuevamente, es un régimen, no un régimen, sino que es una política de creación de expulsables, como vimos recién, ¿ya? De incentivos del ingreso clandestino, de creación de dispositivos que van a hacer caer a la gente en la irregularidad, y no una política principalmente de expulsiones, ¿ya? En el relato sí, pero en la práctica es otro el énfasis, ¿no es cierto? Finalmente, la categoría de expulsados residentes, la debilidad del decreto o la debilidad del papel frente a la fuerza de la voluntad o a la fuerza de los hechos, ¿no es cierto? A diferencia de lo que ha pasado con las expulsiones judiciales, donde el delta entre decretos de expulsión, o sea, expulsiones que dictamina el Tribunal de Justicia, y ejecución de expulsiones se ha reducido, en este caso ha aumentado, ¿ya? ¿Por qué? Porque las personas han ingresado más clandestinamente y la autoridad efectivamente lo que hace es denunciar, muchos de ellos se autodenuncian y se les decretan expulsiones que luego no se ejecutan.
luego no se ejecutan. Siempre ha existido esa diferencia, ¿ya? Entre gente que está con decreto de expulsión, que carga con un decreto de expulsión y que no se ejecuta, ¿no es cierto? En la línea roja, las ejecuciones, ¿ya? De expulsión administrativa, ¿ya? Y en la línea azul, los decretos de expulsión administrativa. Se ve cómo en los últimos años se incrementa esta diferencia. Las personas que viven en eso están, podríamos decir, en el peor escenario de la condición de migrante, en el sentido de que están expulsados del país, pero viven en el país con eso, ¿ya? Entonces pensemos el nivel de exclusión, el nivel de miedo, lo que significa eso en términos de las vidas cotidianas y lo que significa en términos de la explotación que sufren esas personas para poder sobrevivir y acceder a recursos para su reproducción, ¿ya? O sea, aquí también hay, y hay que decirlo así, una funcionalidad de esta expulsabilidad, de estas precariedades para la reproducción de ganancia en ciertos sectores de actividad, ¿ya? Económica. Esto es el acumulado de la década, son 20.000 las personas que han caído en esta situación, ¿no es cierto? La migración de frontera, en el caso de Bolivia, explica mucho esto, hay una circulación temporal, una vulneración de ley, de los permisos temporales, de habitantes de zona fronteriza, en fin, que redunda en que te convierta en sujeto expulsable, ¿ya? Y que sin embargo no se ejecuta esa expulsión. Probablemente las personas salieron igual. El dato de Bolivia es interesante, hay que explorarlo más, conversarlo con las colegas y los colegas de la Universidad Arturo Prat, que indagan esto, porque hay ahí, creo yo, una lógica migratoria que claramente le da la espalda al Estado, que no, digamos, probablemente las personas entran y salen con y sin decreto de expulsión, pero ahí está, ¿cierto? En el caso de Colombia es principalmente rebote en la frontera, restricciones que se producen por las prácticas en la frontera, y en los otros son principalmente consecuencias de ingresos clandestinos derivados del sistema de visas consulares. Son 20.000 en la década y se distribuyen nuevamente, haciendo este corte en 2018, donde recordemos que se hizo un proceso de regularización. Entonces, hipotéticamente, el volumen de los previos, ¿ya? Hipotéticamente, o sea, tuvo la opción de regularizarse. Parte de ello, al menos. Del 2018 en adelante son personas posteriores al proceso de regularización. Podemos estimar como, por lo menos, digamos, un volumen de en torno a los 9.000 personas que viven hoy día en el país en esa circunstancia, ¿ya? Hay que señalar también que la mayor capacidad productiva del Estado en relación a esta categoría de expulsados residentes también se dispara en el 2018 respecto del resto de la década. Es más o menos similar el volumen en esos 8 años, 2010-2017, que en los últimos 2, porque esto está en 2019 el dato. Todavía no ha llegado el de los decretos de expulsión administrativa del 2020, pero cuando lo tengamos lo vamos a mostrar también. Y para terminar, ¿ya? ¿Qué hay acá en esta política de expulsiones? Yo he insistido bastante en esta tesis que la focaliza sobre la política de expulsiones, pero que es parte de la política migratoria. O sea, hay una política migratoria en la que se inscribe esta política de expulsiones, que es muy importante en el relato, pero también es importante, digamos, en términos de la producción de expulsables en la práctica, ¿no es cierto? Entonces hay una política de expulsiones que forma parte de esta política migratoria nueva, ¿cierto? Que es consistente en lo administrativo, en lo legal, en el discurso, en la política internacional también, con la retirada de Chile del pacto. O sea, hay una consistencia que uno ve que no existía antes, ciertamente, en materia de política migratoria. Y por otra parte, la política migratoria creo que no hay que aislarla de otras dimensiones de la política, otras dimensiones del programa de profundización neoliberal que se pretende todavía impulsar y defender, que tiene que ver con estos elementos, ¿no es cierto? Los tres primeros son centrales, el cuarto es más bien una consecuencia, ¿no es cierto? El fortalecimiento del Estado policial para contener la crisis del modelo. O sea, después de octubre, esto se vio y lo vivimos cotidianamente hoy día con la excusa de la pandemia también, el límite está borrado, ¿ya? Desafortunadamente está borrado el límite que pone la pandemia o la necesidad
del recurso a la fortalecimiento del Estado policial en razón de la pandemia con la contención de la crisis del malestar a propósito de la crisis del modelo. Lamentablemente ese límite está borrado, pero tenemos octubre que de alguna manera muestra que ese límite también, que hay algo ahí, que hay una frontera ahí que está marcada, ¿ya? Se ha fortalecido el Estado policial y esta política de expulsiones naturalmente que lo favorece, ¿no es cierto? Hay una persistencia mediática articulada con la Oficina de Comunicaciones de la Moneda, ciertamente, donde se bajan las pautas y se reproducen de manera casi automática por algunos medios de comunicación masivo. Hay una articulación ahí también, la construcción de un relato, de un temor, de una justificación de la necesidad de fortalecer el Estado policial. El plan Frontera Segura, la ampliación del decreto de militarización de la frontera que se impulsó a fin del año pasado, a principio de este, no me acuerdo bien, a propósito de la migración irregular también, donde el ejército viene a regular la frontera, a controlar la migración clandestina, ya no solo el narcotráfico. La institucionalización, por otra parte, de mecanismos de acceso precario al mercado de trabajo. Ese es un tema que hay que explorar muy bien en el proyecto de ley y en la política, porque muchos de los dispositivos que están ahí redundan en esto y van a redundar en no solo empleo informal, ¿ya? Empleo irregular, empleo clandestino, sino que empleo precarizado, pero de manera legal, empleo temporal. ¿Ya? O sea, trabajadores temporales, ¿ya? Son trabajadores precarizados. ¿Ya? Un trabajador incluso con permiso temporal no difiere tanto en términos de ingresos y de condiciones de seguridad en el trabajo de un trabajador irregular. O sea, el quiebre, el cambio se produce cuando el trabajador y la trabajadora pasan a la permanencia definitiva. Entonces, el dispositivo de ampliación de la temporalidad no solo implica un mayor riesgo de caída en situación de expulsable, sino también implica una mayor extensión del empleo precario para esa persona, ¿eh? Y hay una política ciertamente de administración de la incertidumbre y de las precariedades del modelo, que es lo que señalaba al principio. O sea, la migración, esta política migratoria forma parte de una política de administración de los temores, ¿no es cierto? Es uno de los principales, en este punto, chivo expiatorio de la precariedad en los servicios públicos, de la precariedad en el empleo, de la inseguridad ciudadana, etc. Hay una administración de eso. Y el cierre de esta política es que estamos frente, creo yo, a una crisis de los derechos humanos que es importante en términos de ese referente que hasta hace poco tiempo atrás en nuestra sociedad fue para la construcción justamente de la democracia. La recuperación de la democracia se fundó en ese principio y hoy día está digamos, en crisis, creo yo, y en una crisis que no solo es del Estado, de las violaciones del Estado, sino que en una crisis que me temo que es más profunda y que está en la sociedad misma, ¿no es cierto? Bueno, eso, quería tratar de ser puntual también con la hora, dejarlo ahí y nada, darle las gracias y abrir un poco la discusión a las preguntas que tuvieran en el chat y todo eso. Así que muchas gracias, lo dejo ahí. Muchas gracias, Eduardo, por esta presentación, súper bien documentada también. Y quisiese leerte algunas preguntas que han aparecido desde ya en el chat. Primero una pregunta de Pamela Castro, quien agradece esta interesante presentación y pregunta si podrías explicar la diferencia entre expulsión y deportación o si es solo una diferencia semántica. Y como un poco relacionado con esto, hay una pregunta un poco más específica de Andrés Morazo, quien pregunta si expulsado residente significaría personas registradas en el Estado y que de todas formas son expulsados, a pesar de tener una situación regularizada. Y agradece la respuesta. Ya. No, sí, no, la ley no habla de deportación, habla de expulsión todo el tiempo. Pero conceptualmente es lo mismo, otros marcos normativos hablan de deportación, y uno lee y escucha hablar de deportable, deportabilidad y todo eso. Pero es lo mismo, el marco jurídico chileno habla de expulsión. Pero es lo mismo. Y en cuanto al expulsado residente, no es una persona, claro, el término no es mejor, la verdad.
son personas que son habitantes, son expulsados habitantes, por así decirlo, porque no tienen la condición legal o el reconocimiento formal de ser un sujeto residente, son sujetos que están expulsados por decreto, que el Estado les emitió un decreto de expulsión por alguna falta, y que sin embargo esa expulsión no se ejecuta, no solo no se ha ejecutado, sino que con la certidumbre que dan estas autoridades no se va a ejecutar tampoco. O sea, cuando el jefe del Departamento de Extranjería dice no es posible expulsar a toda esa gente, y mucha de esa gente tiene decretos de expulsión encima, o sea, no hay convenio con línea aérea que resista eso, y no hay institucionalidad que lo resista, porque para expulsar a una persona tienes que decretar, tienes que justificar, por mucho que se haya facilitado eso, no puedes expulsar colectivamente gente, en fin. Entonces hay una política en el papel que es inviable en la práctica, ¿no es cierto? Y que está generando una ampliación del peldaño, podríamos decir, más bajo del estatus legal precarizado de los migrantes de temporal hacia atrás o de temporal hacia abajo, ¿no es cierto? Es una categoría nueva que está en expansión en virtud, creo yo, de esta como falta de realismo de la política migratoria, de, digamos, porfía, ¿ya? No quiero catalogarla sí, diría que una política más bien es miserable en el trato con las personas, ¿sí? Es miserable, además de poco realista. Eso, pero no son personas residentes, son personas que están expulsadas, digamos, de hecho, y viven con ese secreto de expulsión. Uh-huh. También tenemos una pregunta de Mauricio Palma, que consulta, en tu visión, ¿cómo explicarías la preferencia del gobierno por la expulsión? ¿Cómo juega la ideología, la idea de soberanía? Sí, está buena la pregunta, porque, claro, tiene dos niveles, creo yo. Hay un nivel como más estructural, que tiene que ver con esta tensión entre el Estado Nacional, tensionado por los procesos como globalizadores o transnacionales, ¿no? El Estado Nacional como reafirmando digamos, su atribución soberana sobre su territorio, ¿no es cierto? Que está tensionado no solo por la normativa internacional de derechos humanos, sino que está tensionado por los procesos transnacionales. Entonces creo que hay una cuestión súper profunda en la pregunta que hoy día, de alguna manera, debe llevar, creo yo, a una discusión más profunda en torno de la proyección, ¿ya?, que tiene este Estado Nacional hacia adelante, ¿cierto? ¿Qué rol juega también las concepciones distintas del Estado como estrategia política para abordar los desafíos que imponen los procesos de transnacionalización y globalización contemporáneos, no solo la migración, ¿ya?, la crisis ambiental, esta pandemia que estamos viendo hoy día. Recién se está empezando a discutir a propósito de esto. O sea, el otro día yo, primera vez que escucho a una autoridad decir que en realidad esto el Estado chileno no lo va a resolver solo. O sea, si Brasil no vacuna a su gente, esto no va a servir nada que nosotros vacunemos. Entonces es una cuestión tan obvia que el Estado Nacional, tal como ha sido concebido, tal como ha sido implementado hasta ahora, es insuficiente en términos de poder, de alguna manera, relacionarse virtuosamente con la sociedad, con el proceso social que supuestamente gobierna, con el que se articula, ¿no es cierto? Yo creo que está muy en cuestión que este Estado Nacional pueda hacerlo, y no hay, creo yo, hoy día, o muy pocas propuestas de este lado del planeta, por lo menos de esta región, propuestas para avanzar en una dirección contraria. Y en términos de la preferencia del otro nivel, del nivel más coyuntural de la política de gobierno en torno a las expulsiones, yo diría que lo de las expulsiones es fundamental para el relato. Hay una preferencia en el relato de la expulsión como dispositivo principal para sostener este discurso de ordenar la casa. O sea, cuando se monta, la primera escena, ya no olvidamos, pero la primera escena que vimos respecto a esto no fue con las expulsiones, sino que fue con el famoso plan de retorno humanitario. Es eso que fue bien cuestionable, que en el fondo fue una, digamos, deportación o expulsión voluntaria. Tú te inscribías en un proceso
para retornar voluntariamente, ¿no es cierto? Una política que fue dirigida a personas de Haití, entonces personas que estaban en situación, querían regresar a su país, se inscribieron y lo que hizo el Estado chileno fue pagarle el pasaje de regreso y ponerle una orden de prohibición de ingreso por 9 años, ¿no es cierto? Y montó un espectáculo mediático con el presidente de la República, los ministros, en el aeropuerto de la Fuerza Aérea, ¿no es cierto?, donde despedían a 60 y tantas personas, ¿no es cierto?, en un avión, como poniendo sobre la escena pública, ¿no es cierto?, este relato de que se está devolviendo a la gente, de que se está controlando la migración, en un momento donde, claro, evidentemente en ese momento Chile tenía en torno a los 1.400.000 personas, y es una acción que incide en 60 personas, aparece como la política de migración. Entonces, tú ves que la preferencia o digamos, el sentido que tiene la política de expulsiones en el gobierno en gran medida es un sentido digamos, para sostener el relato, de ordenar la casa. No es una política, como señalaba antes, las de expulsiones, ¿ya? La expulsión no es una política que tenga un impacto significativo en términos cuantitativos, sí tiene impacto en vulneración de derechos de muchas personas que no se les cumple el debido proceso de las expulsadas, en fin, pero tiene un impacto prioritario. O sea, la prioridad que tiene el gobierno por esto es por el relato que puede sostener en base a ella. Y yo creo que el mayor impacto de la política en este sentido es la política de producción de expulsables, ¿no es cierto?, de producción de precarios expulsables, explotables, que están en esa peor condición, ¿no es cierto? En algún momento hubo la duda, creo yo, al principio, si era como, bueno, no se dan cuenta, pero no, hay una política de liderazgo con objetivos que van más allá, yo creo, que de la administración de la incertidumbre. Tiene que ver también con garantizar cierta precariedad en sectores de actividad, ¿no es cierto? Cuando tú ves lo que tiene la ley a propósito de estos permisos temporarios y rotativos para acceder a la agricultura, ¿cierto? Se crea esta categoría en la ley, que podría estar perfectamente en el reglamento, o podría ser un decreto, pero se consagra en la ley un permiso por 6 meses, que se puede replicar por 5 veces consecutivas, ¿no es cierto?, para trabajadores de temporada agrícola, ¿no es cierto? Tú ves que hay una disposición a utilizar la política migratoria como dispositivo de amarre de condiciones precarias de acceso al mercado de trabajo, ¿no es cierto? Entonces ahí yo creo que algo de eso también en esta política de producción de expulsables. No creo que sea una consecuencia no deseada de la política, eso voy. Muchas gracias, Eduardo. Tenemos muchas preguntas en el chat. Luciana Gandini nos pregunta, hablas de expulsiones por ser una categoría analítica. ¿Por qué es la categoría que utiliza el Estado chileno? Es una pregunta. ¿Hablas de expulsiones por ser una categoría analítica o porque es la categoría jurídica que utiliza el Estado chileno? ¿Hay diferencia entre expulsión y deportación? En México, las expulsiones se relacionan con rechazos en frontera, aeropuerto, por ejemplo, o no dejar pasar, y las deportaciones a procesos desde el interior. Te voy a leer las 3 preguntas que hacen acá para que puedas... Las tendencias entre expulsiones administrativas y judiciales parece similar a la de Estados Unidos. No me queda clara la diferencia entre una y otra. ¿Las judiciales refieren a personas detenidas por la propia irregularidad migratoria o por haber cometido otra falta o delito? Y la tercera, sí, nos puedes explicar de qué manera la nueva ley prevé la expulsión de residentes por cometer alguna falta, y agradece nuevamente la exposición. Ya, sí, no es categoría analítica, es categoría jurídica, la verdad, la noción de expulsión. No hay referencia en la normativa chilena a la noción de deportación, y el expulsado es el que ingresó, no es el rebotado en la frontera, no es la prohibición de ingreso. La prohibición de ingreso en la frontera no es una expulsión, digamos, sino que es un sujeto que ya está dentro, que ha cometido una falta o un delito. Hay una ley que se llama la ley no sé cómo se llama en realidad, porque tiene un número, tampoco me acuerdo el número, de 18.216, parece que es la ley que permite conmutar, como lo señalé al principio, las condenas por delitos cometidos por extranjeros, ¿ya? Por la expulsión.
comete un delito de narcotráfico, de robo, cualquier delito que tenga una condena, que haya sido condenado por un delito, por menos de 5 años y un día, tú en lugar de cumplir la condena puedes optar, ¿ya? Puedes optar y hacer una solicitud al Poder Judicial para que te conmuten la condena por la expulsión, ¿ya? Entonces lo que ocurre muchas veces es que las personas extranjeras no terminan de cumplir sus condenas porque optan a esta salida, porque normalmente prefieren volver al país en condición de expulsado que vivir en Chile como condenado en una cárcel, ¿no es cierto? Entonces eso es la expulsión judicial. Una expulsión que está dentro del Poder Judicial y que la autoridad administrativa, el Ministerio Interior, no hace nada más que ejecutarla cuando los tribunales lo dictaminan a través de la Policía de Investigaciones. Por eso la juntan en la ejecución. O sea, la Junta, ¿qué es lo que hace la Subsecretaría de Interior? Toma los decretos, las órdenes de expulsión y simplemente las ejecuta. La orden de expulsión judicial porque es la Policía de Investigaciones la que tiene que materialmente sacar a la gente del país por expulsión judicial. Y la expulsión administrativa es una expulsión que no dictaminan los tribunales, sino que dictamina la autoridad, o decreta la autoridad administrativa, el Ministerio Interior, ¿ya? Ahora, como era delito el ingreso clandestino, tenía que el Ministerio Interior notificar o informar al tribunal para que visara las expulsiones, que era el paso que se saltaban y las ejecutaban directamente, ¿ya? Sobre todo cuando eran, como se decía, expulsiones en caliente, ¿no? Ingresos ahí mismo y los devuelven. Entonces se saltaban ese paso y hoy día lo que tiene la nueva ley es que ese paso no va a ser necesario. O sea, lograron que aquello que hacían por la vía de saltarse, digamos, un paso, saltarse la ley ellos mismos, ¿no es cierto? Lo que hicieron fue consagrar ese salto en la ley ahora. Claro, y tiene este nuevo doble filo que cuesta un poco hablar en contra de esto porque, claro, dejó de ser delito el ingreso clandestino, lo cual está con el estándar internacional, ¿cierto? Pero dejó de ser delito no porque ellos quieran estar en el estándar internacional, sino porque quieran expulsar a gente con menos trabas, y así lo han dicho de manera explícita. Hoy día mismo lo dijo el jefe del Departamento de Extranjería en una nota, o ayer, que una de las virtudes de la ley es que ya no iba a hacer tanto trámite, no iba a tener que pasar por tribunales, la gente no iba a poder presentar recursos de amparo en el Poder Judicial, etc. Entonces, ahí es la distinción o sea, la expulsión judicial responde a una lógica de descompresión carcelaria, por decirlo, a una política de descompresión carcelaria. No tiene que ver con la política migratoria. Y la expulsión administrativa tiene que ver principalmente con la política migratoria. Gente que es expulsada por falta de la ley de extranjería, ya sea el ingreso clandestino o la irregularidad de venida. Que enlazándolo con la otra pregunta, en el título de expulsiones de la nueva ley, ¿no es cierto?, hay condiciones para expulsar a los transitorios, a gente que tiene permiso transitorio, esta visa por 90 días para luego salir del país, ¿no es cierto? Y hay también condiciones de expulsión para los que tienen residencia, temporal o definitiva. No distingue ahí, lo deja como abierto el reglamento, pero son todavía expulsables aquellos que tienen residencia permanente si incurren en alguna de las causales, evidentemente. Es decir, no renovarla más allá de 9 meses, por ejemplo, me acuerdo que era una de las causales, o incurrir en una de las causales que impiden el ingreso. O sea, hay varios detalles jurídicos que hay, pero son ciertamente expulsables los que tienen permiso de residencia, temporal o permanente. Ahora, hay una cuestión con esta nueva ley que tiene que ver con que deja consagradas muchas restricciones, ¿viste? Esta distinción que hacía al principio entre las leyes migratorias que tienen, por una parte, dispositivos de, digamos, producción de precariedad o de establecimiento de ciertas restricciones y condicionalidades, y puertas de salida de eso, mecanismos de salida de eso. Las primeras las deja súper amarradas, o sea, hay restricciones súper establecidas en la ley, y las puertas de salida las deja mucho al reglamento.
en muchos casos, ¿cierto? Las posibilidades de renovar los papeles, los requisitos para pasar de la temporal a la permanencia definitiva. Entonces, es una ley que, si bien no puede ser más garantista, en términos, no puede acotar la condición de migrante, puede ser aún más restrictiva por la vía del reglamento, ¿ya? Entonces estamos al revés de lo que pasó en Brasil, que era una ley más garantista en el sentido de que era una mejor ley, más cercana a los derechos humanos, y que por la vía reglamentaria se le fueron poniendo recortes y restricciones, un poco en la lógica también de Macri en la Argentina, en fin, esta ley al revés, ¿no es cierto? Es restrictiva y no puede ser menos restrictiva, sino que puede ser, digamos, más restrictiva. Igual, esto estoy diciendo es después de una lectura como así, la estudiar toda la ley, pero probablemente hay mecanismos que se pueden implementar para tratar por la vía administrativa de alguna manera, sin reforma legal, tratar de ajustarla a una situación más respetuosa de los derechos y más garantista de las posibilidades de superar la condición de migrante. Eduardo, hemos tenido muchas preguntas, por lo que creo que en función del tiempo, como terminamos a las 3:30 quizás, podría leértelas todas y tú quizás dar como una respuesta general o contando, ¿te parece? Muy bien. Bueno. Juan Francisco Estudillo pregunta cuáles son las mejores estrategias del Estado para integrar a todas las personas ante una inminente migración. María Emilia Tellú agradece la presentación y quisiera saber si puedes referirte más allá de la nueva ley al momento en que una persona se convierte en expulsable. Perdón, más allá de la ley, al momento en que una persona se convierte en expulsable. Andrés Morazo pregunta qué rol juega el ambiente basado en discursos como los migrantes son delincuentes, traen enfermedades, esto entre comillas, entre otros para influenciar ciertas determinaciones institucionales para la expulsión si es que existen, por supuesto. Diego Sánchez pregunta respecto a las expulsiones mediatizadas y con la cara de retorno humanitario reinstalándose en pandemia, ¿qué datos o narrativas maneja sobre los dispositivos institucionales implementados a conducir esa voluntariedad de ser expulsado o retornado? Montserrat Sepúlveda pregunta si esta demora que presenta el otorgamiento de la permanencia definitiva a personas que ingresan sus solicitudes hace más de un año, incluso 2, ¿crees que corresponderían a este espíritu de política migratoria, a lo que llamaste una política de la máquina expulsable? No entendí, pero ¿puedo repetir esa? Por fin, es que no la alcancé a agarrar. Esta demora que se está presentando en el otorgamiento de la permanencia definitiva a personas que ingresaron sus solicitudes hace más de un año e incluso 2, ¿cree usted que respondería a este espíritu de la política migratoria, es decir, a lo que llamó como una política de una máquina expulsable? Constanza Ambiado, si has podido indagar en los efectos que tiene en la vida cotidiana en Chile el que una persona se encuentre en la categoría de expulsable o expulsado, o si ambas situaciones se viven de manera distinta desde el punto de vista de la persona. Si existe algún procedimiento legal con los expulsados residentes en caso de ser identificados en un control de identidad. De qué manera la construcción de las personas migrantes que se establece en esta ley podría incidir en una determinada percepción de los chilenos hacia las personas migrantes y hacia las demandas de sus organizaciones. Y, a ver, hay otras más. Quizás podríamos responder esas y luego pasar a las otras, o te las leo todas, como prefieras. No, dale con todas. Yo voy a ir anotando, porque algunas se parecen en la respuesta. Se trata de agrupar. Con el marco legal existe una mayor precarización de la calidad de migrantes sin documentos. Y Liliana Galdames pregunta si la categoría expulsado residente es entonces una condición insuperable para la persona, o qué consecuencias tiene. Ya. Sí, ya, es como todo ámbito de preguntas, unos más que apuntan a lo subjetivo, ¿no es cierto? Como la experiencia de la condición, que claro, tiene que ver la categoría o sea, hay un referentes que son más potentes que otros, el de la dignidad, o el de buscar la dignidad en función del reconocimiento, o sea, el impacto que tiene yo sé que no tiene un alcance, o sea, a ver, ¿cómo decirlo? Voy a decir al revés, mejor. El reconocimiento formal, ¿ya? El documento, ¿ya? El documento de dignidad tiene un impacto subjetivo en dignidad, por ejemplo, en autorreconocimiento, dignidad y autorrespeto, que normalmente se obvia por parte digamos, de la burocracia. En fin, hay
por decirlo así, en la condición de caído en la irregularidad o caído en la irregularidad, de expulsado o de rechazado, un daño en ese nivel, en el nivel del autorrespeto y de la construcción de la propia dignidad. O sea, de eso es lo que se está hablando en términos de la experiencia de las personas, además de lo que implica en términos de la salida a la calle, en esta idea más de este Estado que se fortalece en su dimensión policial. La gente anda con temor evidentemente en la calle, y no solo siendo, o sea, el que perdió la documentación o que está en proceso de renovación, también está con temor. O sea, las personas que que están en este periodo intermedio, ¿no es cierto?, en este limbo que ellos mismos llaman, entre que hacen la solicitud, les llega y tienen un correo electrónico que medio que los notifica, ese limbo, esa situación como intermedia, se convierte también en un factor de temor y de incertidumbre, ¿ya? No se llega digamos, al daño en términos de las posibilidades de avanzar hacia un autorreconocimiento digno, ¿ya?, hacia el autorrespeto y todo esto, como ocurre con la gente que está en una situación de callejón sin salida, podemos decir, ¿ya? El ingreso clandestino, ¿qué es eso? O el expulsado residente, a propósito de la pregunta de Liliana, es también un callejón sin salida. O sea, es un callejón sin salida desde el punto de vista del Estado, o sea, pero para las personas se vuelve cotidiano. ¿Ya? Yo siempre me acuerdo de un ejemplo que ponía aquí Daniel Quintero del Arturo Prat, a propósito del hombre que salía con el maletín con la muda de ropa y el cepillo de dientes cada vez que iba a trabajar, por si lo pillaban, ¿no es cierto? También hay una normalización ahí, porque vivía con una orden de expulsión encima por años. Hay una rutinización, hay una digamos, normalización del estadio. O sea, eso probablemente estamos ante dispositivos institucionales que crean categorías sociales nuevas, formas de vida nuevas, por decirlo así. Que hacen que las personas normalicen en esta condición de sujeto castigado, ¿no es cierto? O sea, eso ocurre. El señor vivía por años con saliendo con su muda de ropa y su cepillo de dientes por si lo expulsaban, por si ejecutaban la expulsión que ya tenía encima, ¿no es cierto? La demora, claro, genera... la demora lo que genera principalmente es temor e incertidumbre, más que otra cosa. O sea, la demora en obtener la documentación, y en el intertanto precarización en el acceso, precarización en el trabajo, o sea, precarización en la vida cotidiana. No se logra salir. Es muy claro cómo no se logra salir hasta la permanencia definitiva de un estado de incertidumbre y temor, digamos, de retroceso, además, en las trayectorias muy, muy marcados, que se ha exacerbado, dicho sea de paso, en el último tiempo. No sé si se me fue algo más, o si respondí, digamos, en razón de la expectativa. La estrategia para la integración. Yo creo que no hay una mejor estrategia para la integración, pero sí hay, o sea, lo que no hay aquí es estrategia para políticas de integración de inmigrantes, porque la política migratoria está enfocada en la frontera, no en el proceso de integración. Yo creo que un elemento como de piso, ¿ya? O sea, hay dos niveles de aquí. Un elemento como de piso del institucional, el acotar la temporalidad, ¿ya? El acotar el tiempo que pasa hasta que la persona pueda ser reconocida completamente, formalmente por el Estado, no como migrante por lo menos, ¿ya? Y luego ahí hay que empezar a trabajar con las políticas de integración más a nivel local de los territorios, en los colegios, en fin, en los consultorios. Hay que hacer un trabajo, o sea, todo lo que tiene que ver, lo que hemos hablado hasta ahora a propósito de la nueva ley, ¿sí?, de lo que se va a hablar también probablemente en el proceso constituyente, los decretos y todo esto, es el piso, o sea, el piso de un reconocimiento formal que establece el Estado, ¿ya?, a partir del cual, ¿ya?, se empieza a vivir la condición de migrante más en su espesor social, más derivada de lo que ciertamente yo creo que nos vamos a enfrentar en las
próxima charla, imagino que el registro local, la María Emilia, por ejemplo, y su trabajo, muestra cómo la condición de migrante no depende de, sino que depende del sujeto racializado, independiente que el papel que tenga, si esté regular o irregular, hay un sujeto que está ahí que no va a dejar de ser migrante, porque el Estado lo reconoce más o menos, ¿cierto? Va a ser castigado en el colegio, va a ser castigado en el trabajo, va a ser discriminado, va a haber racismo en los consultorios, en fin, entonces todo eso está como en el plano más estructural, ¿no es cierto? Está en el plano más estructural. Pero no llegamos ni siquiera y dificultamos, ¿ya? La llegada de las personas al piso, ¿ya? Al piso del reconocimiento formal, al piso de acotar la temporalidad, al piso de evitar convertirte en un sujeto ya ignorado, en un invisible, por el Estado. Ayer conversaba con una persona a propósito de lo que está pasando en la Plaza en Brasil, en Iquique, ¿no es cierto? Las personas, en algunos casos, sí, se acercaban ellos mismos a la PDI para dar los datos, porque de repente incluso da cierta seguridad estar ahí como se acercaban a la PDI para tener cierta seguridad en algunos casos, se autodenunciaban y probablemente le iban a decretar la expulsión que a lo mejor en esos casos sí se va a ejecutar, ¿cierto? Porque es una cuestión que tiene como una connotación pública importante. Pero hay también una normalización de la precariedad, del vivir en la precariedad. Yo creo que es lo que ha empezado como a pasar, y el riesgo que se corre con este tipo de políticas que van produciendo sujetos precarizados que van empezando a vivir sus vidas en esos estados y van quedando también atrapados en esas formas de reconocimiento en ese estado. Eso, en general, no sé si hay algo más. Muchas gracias, Eduardo. Sí. Sí, estamos en el límite justamente, no hay más preguntas tampoco, por lo que quisiera agradecer el interés y la presencia de los y las asistentes en esta charla, y extendemos la invitación a las sesiones 2 y 3 de este ciclo, que contarán con la presencia de las investigadoras del proyecto Anillos y Migraciones Contemporáneas, Liliana Galdames y María Emilia Tillú, y se realizarán los días viernes 23 y 30 de abril en este mismo horario. También le invitamos a seguir las redes del proyecto en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter, donde podrán conocer un poco más de también informarse cuando se suban videos de actividades pasadas, entre otros aspectos. No sé si quisieras decir algunas palabras de cierre, Eduardo. Sí, bueno, agradecer la atención, la paciencia y la asistencia, y dejar las invitadas e invitados para el próximo viernes, donde la profesora Liliana Galdame, que se está encendiendo un cigarro ahí mismo, la estamos viendo, se va a exponer sobre vulnerados en la segunda charla de este ciclo, y para el viernes 30 también, donde la profesora María Emilia Tillú nos va a exponer a la misma hora en el mismo link. Lo vamos a estar recordando por redes sociales, en fin, donde nos va a poner sobre racializados, que sería la línea 1 del proyecto Anillos que nos convoca a esta actividad. Así que muchas gracias, muy buenas tardes, y que tengan todos buen fin de semana también. Y cuídense mucho. Muchísimas gracias.